Hace 2000 años, a principios del siglo I, el mundo era gobernado desde Roma. Pero en Roma reinaba la confusión. La guerra civil había asolado la capital del imperio. Los dictadores aspiraban al poder y el futuro de Roma parecía muy negro. Sin embargo, el Imperio Romano surgió del caos más fuerte y deslumbrante que nunca. En unos pocos años se extendió desde Britania por toda Europa hasta el sur de Egipto, desde el norte de África por todo el Mediterráneo hasta Oriente Medio. Abarcaba cientos de lenguas y religiones y cultivó estas culturas tan diversas en una tierra muy fértil, de la que surgió la civilización occidental. Roma se convirtió en la primera y más perdurable superpotencia, extendiéndose sobre siglos y continentes. Los días gloriosos de Roma estuvieron marcados por nombres que han llegado hasta nosotros a través de los milenios: Ovidio y Nerón, Séneca y Calígula. Pero la historia de Roma es más que la historia de unos hombres famosos. Millones de personajes menos conocidos interpretaron distintos acordes en la sinfonía del imperio. Hombres como el rico benefactor Eumaquia, Boadicea, la reina rebelde, e innumerables soldados y esclavos desconocidos, senadores y campesinos. Y por encima de todos ellos, un hombre, César Augusto. Este fue el emperador que marcó el tono de las asombrosas resonancias de Roma. Esta serie narra la historia de Augusto y su pueblo, los hombres y mujeres que impusieron el orden al caos, conformando el mayor imperio que el mundo haya visto jamás, y dando inicio al Imperio Romano en el siglo I. Del caos al orden. 2000 años después de que reinaran los faraones de Egipto, 400 años después del florecimiento de la cultura griega, 300 años después de Alejandro Magno, en un pequeño pueblo de Italia nació un niño llamado Octavio. Años después, ese niño sería conocido como Augusto, y su nacimiento, según nos relata un historiador de la antigüedad, estuvo aderezado por la leyenda. Su padre, que capitaneaba un ejército en tierras lejanas, fue una arboleda sagrada en busca de una profecía sobre el futuro del niño. Cuando se vertió vino sobre el altar, las llamas llegaron hasta el cielo, una señal que solo había sido vista una vez antes con Alejandro Magno. El sacerdote declaró que Augusto gobernaría el mundo. La historia nos la narra Suetonio, que la escribió a finales del siglo I. Basó su biografía en relatos de testigos presenciales, en rumores y en investigaciones que llevó a cabo como bibliotecario imperial. La verdad, escribe, es que el futuro del joven Augusto distaba mucho de ser grandioso. Era un muchacho enfermizo, con muy pocos contactos. Su familia era gente del campo. Su padre fue el primero de su linaje en entrar en el Senado. Y aún peor, Augusto nació en unos tiempos muy peligrosos. La guerra civil era una herida abierta desde hacía décadas. Los nobles enemistados, muchos de ellos controlando poderosos ejércitos, luchaban para conseguir el poder para sí mismos. Y con frecuencia, las tradiciones romanas de un gobierno popular eran pisoteadas. Así como también los ciudadanos inocentes.
Cuando Augusto solo tenía 4 años, su padre murió de repente. Sin un mentor, el futuro del niño parecía muy sombrío. Pero en el año 49 a.C., cuando tenía 13 años, la fortuna de Augusto dio un giro dramático, ya que en ese mismo año, su tío abuelo, Julio César, obtuvo una gran victoria en el campo de batalla. Cruzando con su ejército el río Rubicón, César se declaró amo de Roma y gobernante de un imperio que aún aspiraba a la grandeza. En la época de Julio César, el Imperio Romano era como un muchacho que tuviera una estatura de 1,80 m, pero solo con 14 o 15 años. Aún no es un hombre. Los factores externos de un imperio estaban allí, el ejército estaba allí. Los romanos controlaban casi toda la costa del Mediterráneo, con la excepción de Egipto. Sin embargo, aún no habían aprendido a unir todos los elementos en un organismo funcional. Las últimas décadas de luchas internas habían debilitado al imperio. Las tribus del norte hostigaban las fronteras, los enemigos se enfrentaban a Roma en el este, y la provincia de España amenazaba con independizarse. Julio César se movilizó rápidamente para reforzar las fronteras y su propio legado. César no tenía herederos, de manera que cuando Augusto completó con éxito una peligrosa misión, César adoptó al adolescente en su testamento. Augusto entendió que tenía una gran oportunidad. No obstante, carecía de adiestramiento militar, pero era el heredero de la figura política más grande que existía en Roma en ese momento, y se aprovechó de ello. Para Augusto era una oportunidad embriagadora, pero también un peligroso desafío. En el año 44 a.C., los extranjeros no eran la única amenaza a la estabilidad. César tenía enemigos en el reducido círculo de sus consejeros. Asesinaron a César en una reunión del Senado. Por segunda vez en su vida, Augusto perdía a un padre. Pero en ese momento, a punto de convertirse en hombre, se lanzó al torbellino de la política romana. La muerte de Julio César no solo representó un giro en la vida de Augusto, también lo fue en la historia del mundo. Era extremadamente joven, solo tenía 19 años. Pero cuando supo que era el heredero de César, inmediatamente asumió el legado político de este y entró en la corriente de la política romana. No vaciló al intentar vengar a su padre. Pero eso, por supuesto, implicaba salir al escenario político, crear un ejército e inmediatamente emerger en la lucha por el poder político supremo en Roma. Desplegó una gran brutalidad contra los prisioneros enemigos. En una ocasión, cuando un padre y su hijo suplicaban por su vida, ordenó que la suerte decidiera quién iba a ser ejecutado. El padre se ofreció voluntario y fue ejecutado. Debido a ello, el hijo se suicidó. Augusto observó cómo morían los dos. Suetonio describe la crisis como un juicio por fuego, y Augusto no vaciló en ningún momento. Formó una estratégica alianza con Marco Antonio, un poderoso general que también quería el poder supremo. Juntos masacraron a sus enemigos en la capital. Luego persiguieron a sus rivales hasta las costas de Grecia, donde pelearon y ganaron 2 de las batallas más sangrientas de la historia de Roma. Cuando terminó la carnicería, el imperio era suyo. Augusto y Marco Antonio se dividieron el botín. Augusto siguió en Roma. Pero Marco Antonio tomó el control de Egipto, una tierra que no estaba formalmente unida a Roma, aunque sí bajo el dominio romano.
Allí juntó sus fuerzas con las de la reina de Egipto. Los historiadores de la antigüedad, como Casio Dio, creen que fue una jugada fatídica. Cuando Marco Antonio se enamoró locamente de su nueva aliada, muchos temieron que la ambiciosa reina pudiera conspirar para dominar la misma Roma. Se llamaba Cleopatra. El descarado deseo de pasión y riqueza de Cleopatra era insaciable. Por amor, se había proclamado reina de Egipto, pero fracasó en su objetivo de ser la reina de los romanos. Cleopatra no disfrutaba de un gran prestigio en Roma. Lo que más irritaba de Cleopatra a la gente era que se trataba de una poderosa mujer del este, de un país muy rico con un sistema de gobierno monárquico. Por ello simbolizaba la falta de moderación, de control, ya que tendía al frenesí, a la furia. Todo aquello que Roma procuraba no ser. Cleopatra y Marco Antonio fueron considerados los líderes del imperio del mal. La alianza de Marco Antonio con Augusto fue debilitándose. Él y Cleopatra se movilizaron, pero Augusto dio el primer golpe. El poeta Virgilio describió posteriormente la batalla como una lucha épica de Oriente contra Occidente. De pie en la popa, Augusto capitaneó a los romanos en la batalla, llevando con él la fuerza del Senado y del pueblo. Frente a él, con su bárbara riqueza, se encontraba Marco Antonio, preparado para la batalla. Llevaba con él los poderes de Oriente y, para escándalo de todos, su esposa egipcia. Sus monstruosas divinidades levantaron las armas contra nuestros dioses romanos. Tres cuartas partes de la flota egipcia fueron destruidas. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, y la tierra de los faraones fue anexionada formalmente al Imperio Romano. Para Augusto, la anexión de Egipto resultó tremendamente importante. Fue el equivalente de las tropas de Hitler marchando por las calles de París. Egipto era un país que iba a proporcionar alimentos y tierras, pero sobre todo era una nación con un gran prestigio cultural. Una vez Roma hubo incorporado a Egipto como parte de su imperio, puede decirse que había conseguido el triunfo. No hay nada que los hombres puedan desear de los dioses. Nada que los dioses puedan hacer por los hombres que Augusto no hiciera por la República, el pueblo romano y el mundo entero, cuando regresó a la ciudad. Las guerras civiles habían finalizado, y también las guerras extranjeras. La furia de las armas estaba en descanso. En el año 29 a.C., cuando Augusto volvió a una Roma asolada por la guerra, la ciudad enloqueció de entusiasmo. El glorioso general juró restaurar la paz y la seguridad. Fue una promesa que mantuvo. La victoria de Augusto inició un periodo de asombrosa vitalidad cultural, de renovación religiosa y de bienestar económico que se extendió por todo el imperio. Sería conocido como la Pax Romana, la paz de Roma. Y para muchos marcó el retorno del mítico y glorioso pasado de Roma. Pero Augusto nunca volvió los ojos al pasado. En ese momento era un hombre endurecido de 32 años, el único gobernante del mundo grecorromano, el primer emperador de Roma. La victoria había sido costosa. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por llegar, ya que para evitar el destino de Julio César tenía que desarmar al Senado y seducir a las masas. Tenía que hacer algo más que ganar la guerra. Tenía que ganar la paz. Ese desafío ocuparía el resto de su vida.
Dejadme dar un paso hacia adelante, aclararme la garganta y anunciar que soy natural de Sulmo, a pocos días de viaje al este de Roma. Mientras Augusto se abría camino para alcanzar la cima del poder, un muchacho llamado Ovidio llegaba a la mayoría de edad en unas circunstancias mucho menos exigentes. Yo era el segundo hijo, nacido el mismo día, pero un año después que mi hermano. Siempre teníamos 2 tartas en los cumpleaños que compartíamos y también estábamos muy unidos en otros aspectos. Estudiamos juntos y luego nos fuimos a Roma en busca de fortuna. Yo solía perder el tiempo intentando escribir poemas. Nuestro padre lo consideraba una pérdida de tiempo. Desaprobaba cualquier trabajo que no te permitiera ganarte la vida decentemente y siempre decía: Homero murió pobre. Ovidio y Augusto tenían unos orígenes comunes. Ambos pertenecían a la pequeña aristocracia rural. Y al igual que Augusto, la identidad y las ambiciones del joven fueron moldeadas por su exigente familia. Intenté dejar la poesía y dedicarme a la prosa en temas serios. Pero una mente frívola como la mía atrae inspiraciones frívolas, algunas demasiado buenas para coquetear con ellas. Seguía cayendo en mis malos hábitos, en secreto y avergonzado. No podía evitarlo. Si se trataba de temas serios, me sentía como un impostor, pero le debía a mi padre y a mi hermano cumplir con mi deber. Según las leyes romanas, un padre ejercía un control absoluto sobre sus hijos. Los que le ofendían podían ser desheredados, vendidos como esclavos e incluso asesinados. El joven Ovidio intentó satisfacer las esperanzas de su padre. Se casó, estudió leyes, pero la presión era insoportable. Triste, Ovidio y un amigo iniciaron un viaje para encontrarse a sí mismos. Viajamos por todas las magníficas ciudades de Asia. Observamos cómo las llamas del Etna iluminaban el cielo. Surcamos las aguas con un barco pintado y también viajamos en carreta. Con frecuencia, el camino parecía muy corto, ya que estábamos inmersos en nuestras conversaciones. Cuando caminábamos, las palabras superaban a los pasos. Teníamos demasiado que decir, incluso para las largas veladas del verano. 18 meses después, Ovidio se estableció en Roma, más maduro y con mayor confianza en sí mismo. Decidió ser poeta. Cultivó nuevos amigos en los círculos literarios de Roma. Muy pronto, Ovidio se había hecho un nombre como el poeta supremo de los besos robados de Roma. ¿Tu marido asistirá a esta cena? Espero que sea tragante con la comida. Escucha y aprende lo que debes hacer. Cuando se acomode en su diván para cenar, acércate a él con cara seria. Procura mostrarte modesta y acomódate a su lado, pero secretamente, tócame con el pie. No permitas que te rodee el cuello con sus brazos, no apoyes tu gentil cabeza en su pecho. No recibas sus dedos en tu regazo, ni en tus ansiosos pezones. Y sobre todo, no le beses. Cuando haya terminado la cena, tu marido cerrará la puerta del dormitorio, pero sea lo que fuere que deparara la noche, mañana dime que le rechazaste. Es un error pensar que la poesía de Ovidio puede ser leída literalmente en términos autobiográficos. Creo que eso no sería justo con ningún poema de la antigüedad. Pero al mismo tiempo, Ovidio escribe sobre temas de los que ya tenía alguna experiencia. Y sin duda, con sus poemas de amor, abrió la puerta a un mundo que era muy diferente, en tono y calidad, al del ambiente oficial. Mientras Ovidio prosperaba como hombre de letras, el nuevo emperador se mostraba como un hombre de acción. Reconstruyó Roma y su propia familia. Tras divorciarse de su esposa, Augusto se casó con su amante Livia, que estaba en avanzado estado de gestación. La jugada causó una gran sorpresa y puso los pelos de punta a más de uno, ya que el amor no era el único motivo. Y a pesar de que Augusto esquivaba las trampas del poder absoluto, muchos sospechaban que quería establecer una dinastía, una línea de herederos que gobernara Roma durante generaciones.
Augusto sabía que era un movimiento peligroso, que Julio César había sido asesinado por parecer un rey. Augusto no iba a cometer el mismo error. Renunció al poder absoluto y estableció un delicado equilibrio entre la realidad y la ficción. Habiendo adquirido por consenso universal el control sobre todos los asuntos, transfería el gobierno y el Senado al pueblo de Roma. Augusto era un líder político muy cauto, porque pretendió restaurar las tradiciones políticas de la República, cuando, en realidad, estaba gobernando según las normas de una auténtica monarquía dinástica. Augusto conquistó Cantabria, Aquitania, Pannonia, Dalmacia y toda la Lidia, así como Raesia. Augusto no solo cambió el imperio, también lo amplió. Egipto había sido anexionado a principios de su carrera. Muy pronto se le unió el norte de España. Augusto cruzó Europa para llegar a Germania y unió Oriente con Occidente, añadiendo la moderna Hungría, Austria, los Balcanes y el centro de Turquía. Estas victorias implicaron a soldados y senadores romanos y ofrecieron una buena distracción a los pobres de la ciudad. Cuando Augusto no estaba organizando carreras de cuadrigas o exhibiciones de gladiadores, mostraba animales exóticos traídos de los confines del Imperio de Roma. Un rinoceronte aparecía en el circo, tigres asiáticos en el teatro, una serpiente gigante en el foro. Una circunscripción clave para Augusto la formaba la población plebeya de Roma, que era básicamente populacho. Se trataba de varios cientos de miles de personas que no tenían trabajo, y para decirlo claramente, que había que sacar de la calle, y evitar que crearan problemas, porque la mezcla era muy volátil y combustible. La volátil mezcla que conformaba Roma se mantuvo tranquila durante los primeros 4 años del gobierno de Augusto. Luego, en el año 23 a.C., los acontecimientos dieron un giro dramático. Casio Dio escribió que una serie de desastres convencieron al pueblo de que Augusto no necesitaba menos poder, sino más. La ciudad se inundó al desbordarse el río, y los relámpagos alcanzaron a muchas construcciones. Luego, una plaga asoló Italia y nadie pudo trabajar la tierra. Los romanos creían que esas desgracias se debían a que Augusto había renunciado al poder. Deseaban nombrarle dictador. La plebe encerró a los senadores en el Senado y, amenazándoles con quemarlos vivos, los obligaron a votar a Augusto como gobernante absoluto. Las demandas amenazaban con trastornar el precario equilibrio político del emperador. Augusto cayó de rodillas ante los manifestantes, se rasgó la toga y se golpeó el pecho. Prometió a la plebe que personalmente se ocuparía del suministro del grano. Sin embargo, Augusto se negó a ser considerado un dictador. La muchedumbre se dispersó, pero la lección era muy clara. Augusto cabalgaba un tigre. Mantener el orden en las fronteras, en las calles y en el Senado era una tarea sobrehumana que necesitaba de un talento sobrehumano. Afortunadamente para Roma, Augusto lo tenía. Luego ocurrió algo fortuito. Apareció el cometa Halley y Augusto hizo correr la voz de que se trataba del alma de Julio César ascendiendo al cielo. Desde ese momento fue llamado Julio César el Divino. Políticamente fue algo muy fuerte. ¿Qué hizo Augusto en ese momento? En todas las monedas, en todos sus escritos, en todos sus símbolos, ponía las letras de F, Hijo del Divino. Y en política es una gran ventaja ser el hijo del divino. Creo que hay muchos políticos actuales a quienes les gustaría poder hacerlo.
Augusto adornó su nueva y piadosa identidad con historias de sus austeras costumbres. Se decía que vivía en una humilde casa, que dormía en una cama baja y que comía alimentos corrientes, pan, queso, y a veces incluso menos. Mi querido Tiberio, ni siquiera un judío observa el ayuno del sábado tan rigurosamente como yo lo he hecho hoy. No he tomado nada hasta las primeras horas de la tarde, cuando comí 2 bocados antes del masaje. Augusto sostenía que los cambios morales eran el enemigo de Roma. Pensaba que su futuro dependía de su pasado, mediante la restauración de valores que él creía que habían hecho grande a Roma en un principio. Instauré muchas tradiciones que estaban desapareciendo. Restauré 82 templos de los dioses sin olvidar ninguno que exigiera ser reparado. En público, Augusto predicaba con el ejemplo. Sacrificaba animales según los ritos ancestrales y restableció las normas sociales tradicionales. Nuevas leyes asignaron los asientos del teatro según la categoría social. Las mujeres ocuparon las últimas filas. El adulterio estaba penado por la ley y se alentaba el matrimonio y la maternidad. Para muchos, la sociedad romana había recuperado su verdadero rumbo. El hijo de un dios estaba creando un imperio para el futuro. ¿Quién podría encontrar palabras para describir de forma adecuada los avances de estos años? El gobierno ha recuperado la autoridad, el Senado su majestuosidad y los tribunales su influencia. Se han prohibido las protestas en el teatro, se honra la integridad y se castiga la depravación. Pero entre los aplausos también había gritos de protesta. El nuevo tradicionalismo del emperador molestaba a amigos y enemigos por igual. Incluso molestaba a su hija Julia, durante mucho tiempo un peón de la política familiar. Julia supuso que estaba exenta de las estrictas normas de su padre. Estaba equivocada. Y en los años siguientes, Augusto, el hijo de un dios, tuvo que enfrentarse a Augusto, el padre. Si hay alguien aquí que sea un novicio en el arte del amor, que lea mi libro. Si lo estudia, amará como un profesional. A medida que el emperador Augusto marcaba el rumbo de rigor moral, el poeta Ovidio pisaba un terreno muy diferente. Se había convertido en el poeta vivo más famoso de Roma y su audacia aumentaba al mismo ritmo que su reputación. Después de haber agotado los convencionalismos de la poesía amorosa, decidió ir más allá. Empezó a componer un manual de consejos prácticos para el adulterio. Primer paso. Pasea por una columnata sombreada. No te pierdas el templo de Adonis, pero el teatro es tu mejor terreno de caza. Allí encontrarás mujeres dispuestas a satisfacer cualquier deseo. De la misma forma que las hormigas van y vienen, las damas cultas acuden en masa a los juegos. Van por el espectáculo y para exhibirse ellas mismas. Hay tantas que, a veces, me tambaleo al tener que elegir. Muchos romanos anhelaban seguir a su emperador por la senda de los viejos tiempos de la estricta virtud romana. Pero otros se deleitaban con las promesas de la nueva paz que Roma había encontrado. Ovidio era uno de ellos. Para el joven poeta los viejos límites carecían de sentido. No dudes de que podrás tener a cualquier mujer que desees. Algunas se entregan, otras se resisten, pero a todas les agrada que les hagas una proposición. Y aún en el caso de fracasar, el rechazo no duele. Pero ¿por qué ibas a fracasar? Las mujeres siempre agradecen el placer y las novedades les resultan excitantes. Las guerras civiles habían provocado enormes cambios sociales. Algunas mujeres habían ganado influencia política, más derechos y una nueva libertad.
Según la tradición, una de esas mujeres era Julia, la única hija del emperador. Julia se sentía atraída por las letras y había sido bien educada, algo propio de la familia. También era de naturaleza apacible y sin ninguna intención cruel. Todo ello le valió una gran estima como mujer. En general, Julia no rechazaba los valores tradicionales. Durante mucho tiempo había soportado el exagerado control de su padre. Obedientemente se casó 3 veces para satisfacer sus ambiciones dinásticas. Tuvo 5 hijos. 2 de ellos, Cayo y Lucio, eran considerados por Augusto como probables herederos. Pero al igual que Ovidio, Julia esperaba algo más de la paz. Era inteligente y vivaz y tenía una lengua irreverente que se enfrentaba a las convenciones romanas. Su legendario ingenio ha llegado hasta nosotros gracias a un escritor romano llamado Macrobio. Su padre le ordenó en varias ocasiones, de forma cariñosa y severa, que moderase sus llamativos vestidos y que tuviera unas compañías menos dudosas. Una vez la vio con un vestido exageradamente escotado, lo desaprobaba, pero no dijo nada. Al día siguiente, Julia, con un vestido diferente, abrazó a su padre modestamente. Este no podía disimular su alegría y le dijo: ¿no es este vestido más apropiado para la hija de Augusto? Julia le respondió: hoy voy vestida para los ojos de mi padre. Ayer me vestí para los de mi marido. Pero aparentemente los encantos de Julia no solo estaban reservados para su marido. La hija del emperador tuvo muchos amantes. Sus escarceos amorosos eran tan conocidos que la gente se sorprendía cuando sus hijos se parecían a su segundo marido, quien era el padre de sus 5 hijos, pero ella ingeniosamente replicaba: bien, eso se debe a que nunca acepta un pasajero a menos que vaya cargada. Lo que significaba que esperaba estar embarazada antes de iniciar sus aventuras, demostrando lo preocupada que estaba por proteger los lazos de sangre de sus hijos. Julia, al igual que Ovidio, es un testimonio de su época, pero no representaban a la mayoría de los romanos. La vida que ellos dos simbolizaban escandalizaba hasta la médula a la sociedad tradicional, y cuando Julia cumplió 38 años, se desató la crisis. En ese año estalló el escándalo en la propia casa del emperador. Es vergonzoso hablar de ello, y horrible recordarlo. Un soldado romano expresó su profunda repugnancia por los extraordinarios excesos de Julia. Julia, ignorando a su padre Augusto, hizo todo lo que debería avergonzar a una mujer. No sé si por extravagancia o por lujuria. Alardeaba de sus pecados como si fueran sus virtudes, y reafirmaba su libertad, ignorando las leyes de la decencia. La conducta de Julia desencadenó una crisis política a gran escala, que se vio marcada por exageradas afirmaciones. Se rumoreaba que la hija del emperador organizaba fiestas todas las noches en la plaza pública de Roma. Se decía que otorgaba sus favores sexuales en el podio desde donde su padre se dirigía al pueblo. Cuando los rumores llegaron a Augusto, el emperador reaccionó violentamente. Se negó a recibir visitas. Según Suetonio, al salir de sus aposentos, denunció públicamente a su única hija. Escribió una carta advirtiendo al Senado de su mala conducta, pero no estuvo presente cuando se leyó. Se encerró por vergüenza e incluso consideró la pena de muerte para su hija. Su obstinación aún fue mayor cuando el pueblo romano fue a verle varias veces, implorando en su nombre. Maldijo a la multitud, deseándoles que tuvieran tales hijas o esposas. Como padre, Augusto no podía aceptar la conducta de Julia. Como emperador, no podía tolerar la vergüenza. Augusto la desterró para el resto de su vida.
Iba a omitir las formas en las que una muchacha inteligente puede eludir a su marido o a un guardia vigilante. Pero ya que necesitas ayuda, este es mi consejo. Poco después del exilio de Julia, Ovidio hizo público su salaz poema. No podía haber elegido peor momento. Por supuesto, un guardia se interpone en tu camino, pero aún puedes escribir. Compón cartas de amor cuando estés sola en el baño y envíalas por medio de una cómplice. Ella puede ocultarlas junto a su cálida carne, bajo su vestido o ponerlas bajo el pie. Si tu guardián se enterara de ello, ella puede ofrecer su piel como papel y llevar notas escritas en su cuerpo. Los poemas de Ovidio alababan la conducta por la que había sido desterrada la hija del emperador. Y su destino era como una advertencia. Por el momento el emperador permaneció mudo con relación al rebelde con más talento de Roma. Ovidio pasó a escribir poemas menos provocativos. Volvió a casarse y desde entonces apreció mucho más la discreción. Disfruta los placeres prohibidos en el lugar apropiado. Pero cuando te vistas, no olvides la máscara del decoro. Una cara inocente oculta más que una lengua mentirosa. Ovidio había sido advertido. La orden de Augusto establecía normas de decoro. Y Ovidio las había puesto a prueba al máximo. Ahora considera los peligros de la noche. Las tejas caen de los tejados y te dan en la cabeza. Y el truán borracho buscando pelea no puede descansar sin encontrar pendencia. ¿Qué puedes hacer cuando un loco de atar se enfrenta a ti? O cuando los vecinos tiran vasijas rotas por la ventana. Coqueteas con el desastre si vas a cenar antes de redactar el testamento. A finales del siglo I, el poeta Juvenal escribía poemas ridiculizando a Roma. Era muy sarcástico y tenía buen ojo para las realidades más ocultas de la vida urbana. Nuestro bloque de viviendas es una ruina inestable. El encargado del edificio lo apuntala con palos delgados y enyesa las enormes grietas. Luego nos dice que descansemos tranquilos en su horrible trampa mortal. No creo que nuestra idea de Roma concuerde con la realidad de la Roma cotidiana de la época, porque lo que queda hoy son los grandes edificios públicos, no las miserables casuchas sin cañería y sin unas condiciones sanitarias aceptables en las que vivía la gente normal. Esa es, precisamente, la razón de que la élite prefiriera retirarse a las colinas, construyendo allí sus villas, alejados del ruido, del hedor y de la multitud de gente que se apretujaba. Me gustaría vivir donde no se experimente miedo en la oscuridad de la noche. Incluso ahora mismo, huelo el fuego y oigo los gritos de un vecino pidiendo agua, mientras se esfuerza por salvar sus miserables pertenencias. El humo sale de la tercera planta mientras las llamas van subiendo. Pero el pobre desgraciado que vive en la última planta, con un techo con goteras y nidos de pájaros, ignora el peligro y seguro que se quemará. En el año 4, en el Palacio Imperial, el emperador Augusto tampoco dormía. Pero no por miedo al fuego. Convertido en un anciano de 66 años, Augusto había perdido casi todo su vigor juvenil. Había perdido la visión del ojo izquierdo. Le quedaban pocos dientes, muy separados y gastados. Sus cabellos eran pocos y amarillentos. Tenía la piel irritada de tanto rascarse y llena de rasguños. Estaba tan reseca que parecía un tiñoso. A medida que el emperador se acercaba a la muerte, iban apareciendo complots para dilucidar su sucesión.
Sus nietos y herederos habían muerto de forma inesperada, y el mismo emperador vivía bajo la constante amenaza de ser asesinado. Hablando en nombre de Augusto, un historiador de la antigüedad expresó su dilema. A pesar de que la soledad es terrible, escribió, la compañía también lo es. Los hombres que nos protegen son los más aterradores. En cierto modo, Augusto parecía una roca, y lo que creó también lo parecía, por lo que es fácil olvidar su fragilidad. Creo que sus contemporáneos eran conscientes de dicha fragilidad, y desde luego Augusto estaba preocupado en exceso por proporcionar un sistema de gobierno seguro cuando él faltara. En aquellos momentos hubo unos terremotos extraordinariamente fuertes. El Tíber derrumbó el puente e inundó la ciudad durante 7 días. Se produjo un eclipse parcial del sol y empezó la hambruna. Los historiadores de la antigüedad nos dicen que los desastres naturales predecían los políticos. Sea como fuere, las dificultades del emperador iban rápidamente en aumento. En el año 6, los soldados, la médula del imperio, se negaron a reengancharse si no les subían el sueldo, de modo que hubo que encontrar nuevos fondos. Luego el fuego asoló extensas zonas de la capital. Augusto, aunque poco dispuesto, recurrió a los impuestos. Era una táctica muy peligrosa, y el emperador lo sabía. Temiendo un golpe de estado, Augusto alejó a los potenciales enemigos, suspendió los tribunales y disolvió el Senado. Incluso despidió a su propio séquito, pero Roma seguía inestable. La plebe, angustiada por la hambruna y los impuestos después de los incendios, estaba inquieta. Hablaban abiertamente de rebelarse. Al caer la noche, pegaban carteles sediciosos. La crisis pasó. Pero muy pronto, un nuevo y aún peor desastre golpeó al envejecido Augusto. Empezó en Germania, tierra de tribus ferozmente independientes y a los ojos de los romanos, de bárbaros. La región había sido recientemente conquistada y las costumbres romanas iban arraigando, o eso creían. Los bárbaros no habían olvidado sus antiguas tradiciones, su forma de vida libre ni el poder de las armas. Pero, siempre que pudieran ser asimilados lentamente por la cultura romana, no se daban cuenta de que estaban cambiando y no se resistían a su influencia. Sin embargo, esa pacífica evolución llegó a su término en el año 9, el año en que un arrogante y joven general llamado Quintilio Varo se convirtió en el comandante del ejército del Rin y trató la provincia con mano de hierro. Obligó a los bárbaros a cambios más drásticos y, entre otras cosas, los trataba como si fueran esclavos de Roma y les exigía dinero como si fueran sus súbditos. Varo calculó terriblemente mal el grado del control romano que debía ejercer y no supo juzgar la sumisión germana. Un influyente caudillo germano organizó una revuelta a gran escala y atrajo a las tropas de Varo a una trampa, en un terreno desconocido para este. Las montañas eran rocosas y cortadas con profundas gargantas. Había muchos árboles altísimos, por lo que a los romanos les resultaba muy difícil avanzar. La lluvia formó una espesa cortina y los fuertes vientos les obligaron a separarse. Alrededor de los troncos y las raíces de los árboles, el terreno era resbaladizo. Mientras los romanos se enfrentaban a esos problemas, los bárbaros les rodearon. Salieron de todas partes. Primero, lanzaron proyectiles desde lejos. Pero luego, ya que nadie respondía y eran muchos los heridos, los bárbaros fueron acercándose y los romanos no pudieron defenderse. Lo
hacían más que tropezar entre ellos y contra los árboles. No podían coger sus flechas ni jabalinas. La lluvia les arrebataba las armas. Incluso sus mojados escudos eran inútiles. Y así, todos los hombres y todos los caballos fueron masacrados. 3 legiones fueron aniquiladas, la 10ª parte del ejército de Roma. Augusto, informa su biógrafo, estaba traumatizado. Dicen que estaba tan trastornado que durante varios meses se dejó crecer los cabellos y la barba. Y a veces golpeaba la cabeza contra las puertas y gritaba: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». El desastre de Germania subrayó una cruda realidad. El imperio había nacido de la violencia y a la violencia amenazaba con volver. El emperador no se inclinaba por la indulgencia. Créeme, el placer del clímax del amor no debe precipitarse, sino saborearse. Y cuando llegues a esos lugares que a la mujer le encanta que le toquen, no permitas que la vergüenza se interponga entre vosotros. No te eches atrás. Verás que los ojos le brillan con una luz trémula, al igual que el sol brilla en las olas del mar. Emitirá suaves quejidos y susurrará palabras dulces adecuadas para el juego. Pero no vayas más deprisa que tu amante, ni permitas que te deje a medio camino. Alcanzad la meta al unísono. Cuando un hombre y una mujer caen agotados juntos, los dos ganan. Ese es el mejor premio. Cuando se publicaron por primera vez, las ardientes palabras de Ovidio cautivaron a Roma. Pero una década más tarde volverían para torturarle, ya que la paciencia del emperador Augusto había caído a su punto más bajo. Acosado, veía complots en cada esquina, anarquía en cualquier acto de desobediencia. Culpando al subversivo libro, Augusto desterró de Roma a Ovidio. Hola, ¿estás ahí? Si es así, sé complaciente con estos versos míos. No provienen de mi jardín ni del viejo diván en el que solía recostarme. Quienquiera que seas y cualquiera que sea el salón, el dormitorio o el estudio en el que te encuentres, los he escrito en la cubierta, apoyado sobre la borda. El poeta fue enviado a un apartado lugar muy poco civilizado, en los confines del imperio, en las costas del Mar Negro. Para Ovidio, el más sofisticado de los urbanitas, ningún castigo podría haber sido más duro. Su picaresco aplomo se derrumbó convirtiéndose en angustia. Cuando cae la noche aquí, pienso en aquella otra noche, cuando fui arrojado a la interminable tristeza. Conseguimos reír 1 o 2 veces cuando mi esposa encontró en un viejo baúl algunas ropas viejas. Puede que esto esté de moda esta temporada, la nueva moda romana, pero de igual manera nuestras risas se cortaron y se convirtieron en lágrimas. Nos abrazamos. Mi esposa sollozaba junto al hogar. ¿Qué podía decirle yo? Di el primer paso con el que todos los viajes comienzan, pero no pude dar el segundo. Apenas podía respirar. Lo intenté de nuevo. Detrás de mí, ella cayó rodando por el suelo. Sus cabellos cayeron en cascada en el hogar, levantando polvo y cenizas. Oí que me llamaba por mi nombre. Creía haber sobrevivido lo peor. ¿Qué podía ser peor? Pero mi esposa se levantó, me persiguió y me abrazó sollozando. Los sirvientes la apartaron. Cualquier vestigio de dignidad que aún me quedara murió allí.
Ovidio estaba seguro de que su talento le llevaría de nuevo a casa. Escribía constantemente y mientras esperaba buscó refugio en una remota ciudad fronteriza. Cuando desciende la temperatura, escribió Ovidio, el vino se congela en las vasijas, el río en las orillas. Jinetes hostiles cruzando la nieve sonaban estrepitosamente, saqueando y matando. Es una vida brutal, escribió Ovidio desde su exilio, una cara del imperio que pocos romanos han visto. Fuera de estas endebles paredes no hay seguridad, y en su interior apenas es mejor. Los bárbaros ocupan la mayoría de las casas. Incluso si no les temes, desprecia sus largos cabellos y sus ropajes de pieles de animales. Siempre hablan en su lengua. Tengo que comunicarme por medio de gestos. Nadie me entiende. Y los estúpidos campesinos insultan mis palabras latinas, me provocan y se mofan de mi exilio. Escribir para este público, se quejaba Ovidio, era como danzar en la oscuridad. Con el paso de los años, Ovidio se fue marchitando, convirtiéndose en un huesudo anciano. Estaba enfermo. El arrepentimiento sustituyó su anterior jactancia. Me arrepiento, me arrepiento. Si se puede creer a alguien tan desdichado como yo, me arrepiento. Me torturan mis obras. Sin embargo, Ovidio nunca recibió respuesta a sus súplicas y nunca fue perdonado. A medida que se acercaba la muerte, se resignó tristemente a su destino. Mírame. Añoro mi patria, mi hogar y a ti. He perdido todo lo que una vez tuve, pero aún me queda mi talento. Los emperadores no tienen jurisdicción sobre él. Mi fama me sobrevivirá, incluso después de muerto. Y mientras Roma domine el mundo, la gente me leerá. 9 años después de su exilio, Ovidio murió. Vivió más tiempo que Augusto, pero se había doblegado a la voluntad del emperador. Al principio de su vida pública, Augusto había ganado las guerras que había sostenido Roma. Al final ganó la paz. Y hombres como Ovidio pagaron el precio. En los años venideros, cuando hombres más perversos gobernaron Roma, ese precio aún sería más alto.